Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestro espacio permanente de investigación, nuestro seminario permanente de investigación de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nos alegra nuevamente encontrarnos en este espacio hoy para hacer la presentación del libro ¿Qué ha sido de nuestra formación sociopolítica en educación matemática? Reflexiones de egresados de la Universidad Distrital. Un libro compilado por el profesor Francisco Javier Camelo Bustos y la profesora Diana Maritza Vanegas García. De ellos debo decir el profesor Javier Camelo Bustos, que es licenciado en matemáticas y magíster en docencia de la matemática de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, profesor de la maestría de educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, miembro del grupo de investigación didáctica de las matemáticas y Utopía. Fue profesor de matemáticas de la Secretaría de Educación del Distrito en Bogotá y de la Universidad Pedagógica Nacional. Sus investigaciones y prácticas pedagógicas se orientan hacia reflexiones en torno a la constitución crítica de sus estudiantes, retomando los postulados de enfoques políticos de la educación matemática. De la profesora Diana Maritza Vanegas García, autora también del libro, debo decir que es magíster en educación, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pues bien, hoy tenemos un libro bastante interesante, profesor Javier, quien nos va a hacer la presentación, que está relacionado fundamentalmente, que es un libro publicado, digamos, por la Universidad Distrital, valga la pena decirlo, en el marco de la colección editorial del doctorado. Y es un libro que compila varios autores, varias reflexiones, varios artículos relacionados con la relación entre la matemática y la formación sociopolítica en educación. Tema que me parece bastante interesante y recurrente, máximo cuando, pues de pronto, no sé, ahora el profesor Javier nos podrá orientar en esa reflexión. Siempre entendemos de pronto las matemáticas, ese es como el sentido común, ¿no? Es entender las matemáticas a veces un poco separadas de estas reflexiones y de formación sociopolítica. Como lo relatan en la introducción de su libro, es un trabajo de investigación que compila experiencias de maestros en el área de matemáticas y la formación de sus estudiantes en estos temas con la formación ética política. De manera que bienvenidos y bienvenidas nuevamente, y le damos la bienvenida al profesor Francisco para que nos hable de su libro y podamos dialogar durante un rato con él sobre estos temas, este tema tan interesante. Tiene la palabra, profesor. Buenas tardes, profe Omar. Buenas tardes a todos los que en este momento están escuchando la transmisión y a quienes la escucharán luego en indiferido. Bien, primero que todo agradecer al Seminario Permanente de Investigación que se desarrolla en la facultad por este espacio, por esta posibilidad de contar lo que estamos haciendo desde la facultad. En esta ocasión, pues nos corresponde al Grupo de Investigación Didáctica de la Matemática y de Utopía contar algunas de nuestras experiencias, y pues es un espacio que nos permite en alguna medida divulgar lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo. A todas las personas que están detrás de este seminario de investigación, del comité de investigaciones, a la red RITA, pues por posibilitarnos, digamos, estos espacios que siempre son bienvenidos. Bueno, entonces, un poco para entrar en materia, me voy a permitir aquí compartirles una pequeña presentación que preparamos para hoy con la profe Diana. Ella no nos puede acompañar.
Pero bueno, todo esto está organizado, preparado conjuntamente con ellos. Entonces, bueno, la idea es comentar un poco cómo llegamos nosotros a este libro, qué ha sido nuestra formación sociopolítica en educación matemática. Entonces, un poco para comentar, pues hemos pensado que es bueno dar un paso atrás y preguntarnos quiénes somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues como ya lo he dicho antes, somos dos grupos de investigación. Es que estas ideas son ideas que se han venido construyendo ya por varios años. No es el resultado de un trabajo inmediato, sino que es el resultado de un trabajo que lleva por lo menos unos 10, 12 años en trabajo. Entonces, el grupo de Utopía está conformado por los profesores que están en la fotografía de aquí arriba. Inicialmente, los 5 profesores éramos profesores de la licenciatura en matemáticas, de la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas que hace algunos años hubo en la universidad. Ahí nos encontramos por las vicisitudes de la vida los 5, con una preocupación por un asunto sociopolítico de la educación matemática. Más adelante explicaré un poco cómo podemos introducirnos, digamos, como en esa idea. Y desarrollando investigaciones en colegios, reflexiones teóricas, seminarios, pues fuimos introduciendo en alguna medida, inicialmente no las visiones sociopolíticas de la educación matemática, sino un asunto que llamamos y conocimos en ese momento como educación matemática crítica. En este momento, para muchos profesores en el distrito y en Colombia, esas dos cosas son sinónimas, pero voy a tratar de explicar un poco cómo una está de pronto inmersa dentro de la otra. En ese momento, estas ideas de la educación matemática crítica, digamos, básicamente lo que buscaban era ir más allá de poder enseñar contenidos matemáticos en la escuela. Es decir, nuestra preocupación iba más allá de enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, a factorizar, y todos los fenómenos que se pueden desprender ahí en la enseñanza del aprendizaje, sino que estábamos más interesados en ver cómo con las matemáticas nuestros estudiantes y nosotros mismos podíamos comprender el mundo que nos rodea. Entonces ya no se trataba únicamente de aprender ese contenido y de estudiarlo para la evaluación, sino de observar el mundo y identificar ahí algunas problemáticas y con las matemáticas poder entender por qué esas problemáticas o por qué eso estaba siendo problemático más bien para nosotros. Y en la misma medida en que íbamos entendiendo ese problema, íbamos construyendo alternativas de solución a esas problemáticas. En general, esas problemáticas pretendíamos que se relacionaran con asuntos que fueran de interés, particularmente para los niños con los que estábamos trabajando. Entonces nos íbamos a instituciones educativas distritales, generalmente en donde había estudiantes con condiciones sociales, políticas, económicas adversas, y conjuntamente con ellos construíamos problemáticas que fueran sensibles para ellos, y a partir de ellas empezábamos a escudriñar cuáles son las matemáticas que nos podrían permitir entenderlas y al mismo tiempo con qué matemáticas podíamos ofrecer alternativas de solución a esas problemáticas. Entonces estábamos hablando de un enfoque completamente distinto de la educación matemática al que habíamos venido trabajando y que podríamos llamar, digamos, tradicional, que era aquella preocupación por el aprendizaje de los contenidos matemáticos, digamos, en un extremo, ¿no? Porque hay ahí, digamos, todo un arco iris de posibilidades. El grupo que está abajo es un grupo un poco más robusto en términos de su estructura organizacional. Es un grupo interinstitucional con la Universidad Pedagógica. Las dos profesoras, la profesora Claudia y la profesora Gloria García, son profesoras de la Universidad Pedagógica. Esta es una foto bien viejita, una de las primeras fotos que nos tomamos.
Y los 3 profesores que estamos ahí somos profesores de planta también de la Universidad Distrital. Se me olvidó mencionar que aquí arriba, el profesor Aldo, que es el profesor que está a la derecha, en este momento es profesor de planta también de la Universidad del Cauca. Y desde allá pues aún continuamos haciendo los trabajos. Igual que con el grupo Edutopía, nuestra preocupación justamente fue ahí, cómo pues con todas estas ideas de tratar de ver cómo generar algún tipo de pensamiento crítico en los estudiantes, pues nos reinventábamos el currículo de matemáticas de tal manera que no fuera un asunto de hacer una secuencia lineal de contenidos como pues desde hace muchos años se nos ha mostrado, a pesar de que pues, la Ley General de Educación y la organización legislativa en Colombia nos permite ser autónomos en ese currículo, pues los profesores de matemáticas nos aferramos siempre a esa lista porque se convierte en un lugar, digamos, de confort. Entonces empezamos a trabajar con el grupo de didáctica de las matemáticas, particularmente con este colectivo de profes, en ese asunto de reinventarnos el currículo y ver qué posibilidades y cómo podríamos hacer para que esos asuntos de la educación matemática crítica pudieran entrar de alguna manera a las escuelas y desde ahí se pudiera desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes y no solamente aprendizaje de contenidos matemáticos. Digamos que con estos 2 grupos básicamente hemos tenido influencia directa en 3 proyectos curriculares fuertemente. La licenciatura en matemáticas, bueno, en 4, digamos, en la licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica, en la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas aquí en la Distrital, que ahora es la licenciatura en matemáticas también, y en la maestría en educación, particularmente el énfasis de educación matemática. Más recientemente, digo, poco antes de la pandemia, en la maestría en docencia de las matemáticas de la Universidad Pedagógica. Digamos que ahí está como nuestra gran influencia. Particularmente este libro del que se nos llama hoy a hablar es producto de esta discusión que hemos podido mantener, particularmente e inicialmente estamos hablando de unos 10 años, 8 años, con algunos estudiantes en ese momento de la licenciatura. Digamos que ellos se empezaron a acercar a nosotros porque estas ideas empezaron a sonar novedosas, diferentes, si se quiere, un poco revolucionarias, subversivas. En tanto, movilizaban el status quo que en ese momento se veía en la educación matemática, no solamente de las 2 universidades, sino del país en general. Y entonces empezó a llamarle la atención, en tanto como una estudiante de la pedagógica me dijo una vez en nuestras clases, podíamos empezar a tener esperanzas desde lo que necesitaba realmente nuestro país, que era ese desarrollo de pensamiento crítico. ¿Sí? Como un ejemplo el que tenemos ahorita de las elecciones presidenciales, cómo tomar una decisión realmente válida para el proceso que vamos a enfrentar en menos de 8 días, en menos de 5 días, 6 días ya, y que no sea únicamente un asunto de artificios numéricos que nos permiten decir este o aquel va a ganar, sino que realmente tengamos argumentos y posibilidades para tomar decisiones. Entonces, digamos que con estos estudiantes, que en su mayoría están ahí en la derecha, empezamos a desarrollar algunos seminarios y también el desarrollo de sus trabajos de grado. Esos trabajos de grado, de alguna manera, fueron evolucionando. Muchos de ellos ingresaron a hacer la maestría en educación con énfasis en educación matemática aquí en la Universidad Distrital. Y ahí, conjuntamente con el profesor Julio, el profesor Gabriel, el profesor José, Aldo, en su momento, pues los fuimos recogiendo y empezamos a desarrollar los trabajos de grado, los fuimos acogiendo en el seno de estos 2 grupos y ahí armamos unas discusiones que fueron generando, como todas las discusiones en los grupos,
unas sinergias muy interesantes, trabajos de grado, algunos de ellos con reconocimientos meritorios de laureados. Ingresaron estudiantes de la Universidad Pedagógica a hacer también su maestría e ingresaron al grupo. Algo muy interesante es que no todos los estudiantes son de la misma cohorte. Ellos van ingresando, digamos, de manera que 2 o 3 son de una cohorte, luego vienen otros, luego vienen otros. Y en ese, digamos, ir viendo que los estudiantes vienen con, digámoslo así, con mucha energía, con mucha interés, con mucha esperanza, como mencionó, se me olvidó ahorita el nombre, ¿no? Estudiante de la cohorte anterior de la Universidad Pedagógica, que decía, ahora sí veo como posibilidades. Digamos que como con esa idea de poder ver que podemos desarrollar pensamiento crítico y que podemos aportar justamente lo que la sociedad nos está reclamando, pues trabajábamos con los estudiantes, pero venía ahí una preocupación, que es una preocupación muy válida para los profesores que trabajamos en posgrados, y es, bueno, estos estudiantes vienen con mucha energía, trabajan con nosotros durante un tiempo, 2 años, 2 años y medio, se gradúan y vuelven a sus colegios, vuelven a sus lugares privilegiados de trabajo, que es el aula. ¿Y qué pasa con ellos allá? Es muy probable que pueda haber una regresión y volvamos a ser esos profesores tradicionales que ya veníamos siendo por muchos años. Recuerdo ahorita las palabras de una estudiante, Adriana Lasprilla, y más o menos, tal vez no son las mismas palabras de ella, pero más o menos me decía, profe, es que ahora soy esa profesora que no quise ser. Estando en la licenciatura quería ser una profesora reflexiva, investigadora, voy al colegio y las sinergias del colegio me atrapan y termino siendo esa profesora tradicional que llena formatos, que sigue contenido. Vengo a la universidad y otra vez me lleno de energía, hago mi especialización, voy al colegio y otra vez quedo atrapada en ese armagedón que es a veces el colegio, que no lo deja uno hacer cosas muy distintas. Vengo y hago el otro posgrado y bueno, afortunadamente ahora después del doctorado, aunque no he hablado mucho con ella, ella está desarrollando otras ideas y ha logrado escapar un poco hacia eso. Entonces nuestra preocupación con profesores de posgrado en ese momento era, bueno, ¿y cómo hacemos para que estos estudiantes de distintas generaciones, algunos del 2012, 2013, 2014, hasta otros un poco más jóvenes que ya venían en el 2018, no caigan en esa regresión y no vuelvan a ser esos profesores tradicionales? Entonces un poco nos fuimos armando unos pequeños grupos que en su momento iniciaron como grupos de WhatsApp, pero que luego se fueron volviendo grupos de estudio que dieron origen a grupos a semilleros de investigación, por ejemplo, como el de Mentes Críticas, que es un semillero que inicialmente estaba adscrito a la facultad y luego fue perdiendo ese carácter y ya ha seguido trabajando por fuera de la universidad. Y otros que de alguna manera han propendido por seguir discutiendo estas ideas entre ellos, y a pesar de que yo estoy en un colegio que en su dinámica podría atraparme, pues sé que hay otro con el que yo puedo discutir en otro colegio, en otro lugar, en otra esfera, y bueno, entre todos podemos amarnos unas ideas. Entonces muchos de ellos no se conocían y en ese grupo los empezamos a incluir y pues empezaron a de alguna manera identificarse. Este es de la cohorte anterior, este ha trabajado con la dirección del profesor Francisco, con la dirección del profesor José, con la dirección de algunos de los miembros del grupo de investigación, y eso era lo que, digamos, nos unía. Y nos inventamos algo que en su momento llamamos temporadas, copiándonos un poco como el asunto de la televisión por cable, Netflix y estas cosas que están ahí. Y entonces dijimos, bueno, ya estamos en este grupo, inventémonos algo para hacer. Y en cada una de esas temporadas hacíamos discusiones teóricas, nos proponíamos hacer algunos asuntos prácticos, nos proponíamos como retos de, ya estamos aquí, tenemos un año adelante, pues inventémonos una nueva locura y una nueva aventura para seguir desarrollando de manera continua nuestro proceso de formación permanente como profesores.
ya incluso como colegas, algunos de ellos, como estudiantes de doctorado, pues bueno, con muchos años de experiencia. En medio de esas vicisitudes y de esos asuntos, pues en algún momento nos planteamos, venga, ¿y por qué no? De todo lo que hemos venido discutiendo durante todo este tiempo, nos armamos un libro. Y fue ahí donde nació la idea de escribir este libro, producto de todo el proceso que veníamos desarrollando durante muchos años. Y la idea era, pues bueno, ¿y qué sería interesante escribir en el libro? ¿Sobre qué reflexiones deberíamos trabajar nosotros en el libro? Y fue donde nació la idea entonces pues revisemos las tesis de maestría que nosotros desarrollamos, algunos hace 8, algunos hace 6, algunos hace 4 años, y tratemos en alguna medida de dar cuenta de qué ha sido nuestra formación sociopolítica después de un par de años de haber salido de la maestría, después de un par de años de haber intentado cohesionarnos como grupo. Quiero resaltar mucho ese aspecto porque es un aspecto que en su organización y en su andamiaje ha requerido mucho esfuerzo. No es fácil reunir un grupo de egresados que no se conocen porque son de generaciones distintas, de cortes distintas, y buscar puntos en común para poder hacer el desarrollo del trabajo. Pero estos enfoques de la educación matemática crítica y de los enfoques sociopolíticos de la educación matemática son preocupaciones que atañen al ser profesor y al ser profesor de matemáticas. O sea, no es un asunto pasajero, sino que es un asunto de qué es lo que me llevó a mí a esta profesión y de qué es lo que me hace a mí ser profesor y batallar día a día, semana a semana, mes a mes, con los grupos de estudiantes con los que yo trabajo y me permite ir viendo posibilidades de trabajo que vayan más allá de enseñarles que 2 más 2 es 4, que la factorización, el caso tal, que las cosas que digamos que convencionalmente trabajamos, sino que además de eso también es importante hacerle énfasis a eso. No se trata de abandonar eso, sino que además de eso podamos generar pues un ciudadano crítico, un ciudadano que con las matemáticas se entiende y da alternativas de solución a las problemáticas que encuentra en su cotidianidad. Entonces digamos que un poco con esa preocupación y con esa inspiración, y yo creo que también como con esa complicidad de un grupo de estudiantes con los que ha habido la posibilidad de venga, encontrémonos. Inicialmente era de manera presencial, hacíamos alguna cosa, luego nos fuimos entendiendo este asunto de las tecnologías de la información y la comunicación. La pandemia nos hizo frenar un poco porque no sabíamos cómo era este trabajo, pero bueno, aquí nos estamos reencontrando. Es importante mencionar que el grupo en algún momento fue muy informal, ¿sí? Era más o menos por voluntad propia, y en algún momento él se formalizó un poco más cuando vimos la posibilidad de encontrar financiación de entidades externas, particularmente una convocatoria del IDEP, y fue ahí donde dijimos, no, nosotros tenemos que irnos conformando como un grupo más sólido y con un respaldo institucional más fuerte. Y entonces fue ahí donde creamos o se dio nacimiento a algo que nosotros denominamos la Red de Educadores Matemáticos Críticos. Es una red que está conformada principalmente por los egresados de la licenciatura en matemáticas, la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas, la maestría en educación, y por ahí recientemente han empezado a entrar profesores también de la Universidad Pedagógica, y bueno, hay posibilidades de que eso se vaya ampliando hacia otro lado. Entonces ha ido como una sinergia, un desarrollo que hemos venido trabajando y consiguiendo, digamos, bajo esta línea de trabajo. Entonces, bueno, aquí estaba, por ejemplo, antes de la pandemia hicimos un encuentro que fue el primer encuentro de educadores matemáticos críticos, y estábamos montándonos el segundo encuentro
y llegó la pandemia y no lo pudimos desarrollar, y ese encuentro se va a hacer este fin de semana que viene, el viernes y el sábado, en donde vamos a iniciar una nueva aventura, una nueva locura. Nos vamos a preguntar, ¿y ahora qué vamos a hacer después de haber publicado el libro, después de haber hecho otros trabajos, otras investigaciones? Pues en qué nos vamos a embarcar de alguna manera. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues con Diana en algún momento dijimos, bueno, esto necesita unos compiladores. ¿Cómo nos vamos a organizar como grupos? Y digamos que llama un poco la atención que yo soy autor en la mayoría de los capítulos del libro. Un poco eso tiene una explicación muy básica, y es la mayoría somos profesores de colegio, cuya preocupación, digamos, preponderante no está en la escritura de artículos académicos tipo capítulo de libro, tipo artículo para revista. Entonces había que hacer un acompañamiento y un trabajo en la organización, en la edición, un poco también en el empuje emotivo de poder desarrollar ese trabajo. Y pues bueno, como muchos habían hecho su trabajo de grado también conmigo, dijimos, listo, trabajémoslo y vayámoslos haciendo. Y ahí pudimos convocar también a otros profesores de la universidad para que entraran y acompañaran algunos otros capítulos. Entonces, básicamente, en este libro, pues nosotros escribimos 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. Entonces, en esos 5 capítulos, pues básicamente en el primer capítulo, con Diana Marcela, es una de las egresadas más jóvenes que escribió en este libro. Creo que incluso ella en ese momento no era egresada cuando armamos este libro. Ella más bien tenía que desarrollar unos créditos que nosotros llamamos de interacción con la comunidad. Y la idea de los créditos de ella, interacción con la comunidad, fue interactuar con esta comunidad. Y fue una de las personas que ayudó no tanto a la parte escrita, pero sí a la parte de encontrarnos y conversar cada uno de estos capítulos, y bueno, toda la parte logística que interviene en esto. Y con el profe Gabriel, que es un profe de la universidad y con el que hemos tenido una preocupación sobre asuntos de modelación matemática, pues un poco nos pusimos a la tarea de hacer como un estado de arte, digámoslo así, entre comillas, porque no es un estado de arte muy, muy exhaustivo, pero sí un estado de arte que nos permitía preguntarnos qué hemos desarrollado sobre modelación matemática en Colombia. Y particularmente en este capítulo tratamos de mirar, bueno, la modelación matemática en Colombia, particularmente esa modelación matemática que se preocupa por desarrollar asuntos de la educación matemática crítica y de los enfoques sociopolíticos, está aún muy incipiente. Se han desarrollado algunos trabajos en la Universidad de Antioquia, otros trabajos aquí en Bogotá, y está muy, digamos, dispersa. Ella no tiene un núcleo de trabajo fuerte. Entonces lo que nosotros quisimos fue hacer un poco como el trabajo de aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, traigámoslo, miremos en qué estamos, cuáles son los investigadores más reconocidos que en este momento podemos identificar, y hagamos una invitación a la comunidad de educadores matemáticos, particularmente que trabajan sobre asuntos de modelación matemática, para que desarrollemos y profundicemos pues los asuntos de la modelación matemática que se deben desarrollar en el país. Porque contrasta mucho que uno mira a nivel internacional, y eso sí es pues una mina de trabajo grandísima, con líneas de investigación, con enfoques por un lado y por el otro, y cuando uno hace el interior del país, pues es el otro extremo. Entonces, un poco lo que hicimos ahí en ese capítulo fue eso, reconocer eso, mostrar como diferentes posibilidades para encontrar esos trabajos, y bueno, hacer la invitación a la comunidad académica interesada en este asunto, para pues que sigamos profundizando en el asunto que estaba ahí. En el segundo capítulo es un capítulo bien interesante, porque él está escrito por 2 profesoras que desarrollaron, cada una desarrolló un trabajo de grado de manera independiente, pero se centraron en un constructo bien interesante, que es el de tensiones
que experimenta un docente cuando hace prácticas pedagógicas en la perspectiva política de la educación matemática. Digamos que lo que fuimos identificando tanto con Claudia como con Lady fue que en su momento en el desarrollo de su trabajo de maestría, nosotros les propusimos desarrollar una práctica pedagógica que involucrara estas ideas, que generalmente no se desarrollan en las clases, no son fáciles de encontrar, por lo que nosotros estamos tan centrados en lo contenido, somos tan tradicionales. Y esto nos involucraba un poco, pues darle voz a los niños, cuando le dábamos voz a los niños para que entraran las problemáticas que son de interés para ellos, pues son ellos los que se vuelven la voz cantante en la clase, porque ellos nos indican sobre qué trabajar. Y conjuntamente vamos ubicando puntos sobre los cuales profundizar, de tal manera que veamos la posibilidad de que las matemáticas nos permitan comprender y entender esos puntos de interés de los niños. Y cuando esto lo fueron a desarrollar ellas, aparecieron unos asuntos teóricos que nosotros llamamos tensiones, porque pues, en la literatura internacional también está ahí, y tienen que ver con esas preocupaciones, esas ansiedades que uno como profesor siente porque se está moviendo de la zona de confort y está yendo a una zona en donde no tiene el control completo de lo que está sucediendo en la clase, cosa que sí se da cuando uno está explicando un contenido matemático, porque uno lo domina, uno lo comprende, uno lo entiende a profundidad, y si el estudiante se equivoca uno sabe exactamente dónde es. Aquí no, aquí son los niños conjuntamente con uno quienes proponen sobre qué estudiar, nos salimos básicamente de lo que es la disciplina matemática y tiene que haber un asunto de interdisciplinariedad, y entonces pues todo se vuelve de algunas maneras digamos menos moldeable, ¿sí? Más volátil. Y particularmente era muy interesante tanto en Claudia como en Lady ver cómo ellas mismas, sin que un coordinador, sin que un personaje externo les reclamara porque estaban haciendo una cosa distinta, ellas mismas sentían la preocupación por volver a los contenidos. Ellas mismas sentían la preocupación porque es que no he visto lo que yo dije que iba a ver en la semana 3, el día 4, pero los estudiantes están desarrollando pues algunas cosas sobre el desarrollo del pensamiento crítico. Por eso el asunto de la reinvención del currículo que mencioné arriba con el grupo de investigación de atrás. Entonces ahí se hace un relato a dos voces, de cómo tanto una como otra, una con estudiantes en condiciones, se me olvida técnicamente cómo se dice, pero son niños con déficit cognitivo leves, y otra con niños que estaban en procesos de reeducación. Son niños que de alguna manera se habían salido del sistema, habían desertado del sistema y estaban en procesos de recuperación de derechos, y entonces había que hacerles un proceso de reeducación. Y pues Lady trabajaba con ese tipo de población, dos poblaciones muy sensibles, y pues como ellas fueron dándose cuenta que en muchas ocasiones poder desarrollar un currículo alterno está en los tuétanos de uno mismo y no tanto en el asunto de afuera. Y esas regresiones que hablamos en algún momento allá atrás, que eran preocupaciones nuestras como profesor de matemáticas, pues podían aparecer aquí con mucha facilidad y volver uno a una educación matemática más tradicional y no una tan, digámoslo así, y subversiva como nosotros queríamos de alguna manera proponer. En un tercer capítulo, que son tensiones entre las prácticas pedagógicas del profesor de matemáticas y las políticas educativas, hay 4 estudiantes, Cristian, Dolly, Marta y Rubén, reflexionaron un poco, ya no tanto sobre las tensiones que uno tiene como profesor de matemáticas ahí en el aula desarrollando su práctica pedagógica, sino como esas tensiones políticas que vienen de unas esferas mucho más amplias, y reconocían que pues lo que sucede en la clase de matemáticas no depende únicamente de lo que sucede en las 4 paredes que están ahí, sino que pues ellas vienen, digamos, de alguna manera dependientes de las políticas institucionales y de las políticas macro, digamos, que están ahí, y que nosotros cuando pretendemos hacer algún enfoque como estos, pues tenemos que declararnos, como también lo dijimos
en otro colectivo en el que yo trabajé como profesor cuando estaba en el distrito, casi que en resistencia, porque no hay otra forma de hacer una práctica pedagógica distinta. Este capítulo se constituyó incluso también como un homenaje póstumo a Ole Carolina. Ella escribió muchas de las ideas que están ahí, nos acompañó por mucho tiempo y pues finalmente es al final del capítulo no nos pudo acompañar porque tuvo una enfermedad muy grave de un cáncer y pues bueno, no pudo estar hasta el final. Entonces, fue un homenaje póstumo, fue un capítulo muy sentido para todos los que escribimos en el libro, particularmente para los compañeros que estuvieron ahí con ella escribiendo y reflexionando sobre esas políticas educativas. Oscar y Leslie en un capítulo 4 básicamente pensaron un poco más sobre las subjetividades que un ambiente de modelación matemática digamos pone en juego a la hora de ir al aula y entrar a trabajar ahí, pues porque dado que es un enfoque nuevo, pues de alguna manera en lo que nosotros estamos constituyendo ahí es un tipo de subjetividad distinta. Una cosa es cuando yo hago educación matemática tradicional y los estudiantes se van siempre con la idea que solamente hay dos buenos y que los demás no tenemos otra opción que copiar o que nos toca estar muy concentrados a lo que dice el profesor para repetirlo. Se constituye un tipo de subjetividad ahí y aquí la constitución de la subjetividad es otra, en tanto soy yo como estudiante quien defino problemáticas para trabajar en compañía en compañía de mis compañeros, valga la redundancia, y con la asesoría de mi profesor. Entonces el trabajo en colectivo se vuelve un asunto constitutivo de la actividad, mientras que en el anterior no. Antes el que copia, que trabaja en grupo copia, entonces se vuelve incluso un delito. Aquí no, aquí hay que trabajar con el compañero para poder entender. Y finalmente soy yo quien ofrezco las alternativas de solución. Entonces son dos enfoques incluso epistemológicamente muy distintos y se pudo hacer, digamos, alguna reflexión sobre asuntos de subjetividad que se han venido trabajando después desde muchos enfoques y desde muchas otras miradas. Y un último capítulo, dos últimos capítulos más, yo dije 5, pero son 6. La subjetividad política desde ambientes de modelación matemática, un poco en esa misma línea que trabajamos allí. Con Diana Leslie hicimos unos trabajos bien interesantes, producto de esos grupos de WhatsApp que mencioné atrás, y en algún momento hubo un paro porque se cambió el sistema de cobro del Transmilenio cuando el alcalde era Peñalosa. Incluso el fin de semana pasado salió una noticia que llamó mi atención porque se relaciona mucho con este capítulo y tiene que ver con que desmontaron una red de personas que se habían organizado para vender pasajes de Transmilenio y ganaban más o menos 14 millones de pesos al mes. En este capítulo hacemos un análisis en ese sentido. Tratamos de ver cómo el sistema de cobro del pasaje de Transmilenio generó unas fisuras a través de las cuales se le podía hacer gol al sistema, por decirlo de alguna manera, y se vendían los pasajes de Transmilenio mucho más económicos, y eso generó incluso formas alternativas de hacer un trabajo con los profesores y con nuestros estudiantes para entender esos modelos, ver cómo eso empezó a significar un negocio muy lucrativo para quienes lo desarrollaban, pero para el sistema una pérdida impresionante. O sea, incluso cuando salió la noticia, una de las estudiantes de la pedagógica con la que desarrollamos un seminario de modelación me lo envió y me dijo: profe, ¿se acuerda cuando nosotros analizamos ese problema? Resultaba ser un negocio supremamente lucrativo en términos de broma, de sarcasmo. Algunos decíamos: retirémonos de la profesión de ser docente porque allá se va a ganar 3 y 4 veces más. Era impresionante la cantidad de
digamos, de la posibilidad de ganar dinero que había ahí. Pero era muy importante ver con la educación matemática lo que significaba más allá del simple modelo y de los números, lo que significaba para un sistema perder todo ese dinero en ese sentido. Entonces hicimos varios trabajos con Diana y con Leslie y aquí reportamos un poco desde otra perspectiva ese asunto que pues todavía está ahí en boga en los medios de comunicación, porque la semana pasada capturaron una banda de esas. Y con Paola y Fanny, curiosamente, Fanny, una de mis primeras estudiantes a las que le orienté el trabajo de maestría, Egna, aunque no le orienté el trabajo de maestría, ha sido una de las últimas estudiantes en egresarse, pues hicimos una reflexión sobre el medio ambiente desde la perspectiva de niñas de grado quinto. Un poco lo que hicimos ahí fue desarrollar un ambiente de clase con las niñas del Colegio Menorá, sí, el Colegio Menorá, que es donde es profesora Edna Paola, y un poco con las matemáticas tratamos de ver qué ocurre ahí en términos de el medio ambiente y todas las problemáticas que el colegio, por estar en el lugar donde está, rodeado de muchos talleres, rodeado de unas problemáticas que tienen que ver con el reciclaje, incluso con el consumo de sustancias que se asocian en algunas ocasiones al reciclaje, pues estaba ahí, y como lo comprendíamos y lo mirábamos desde los ojos de niñas de 10, 9 y 11 años. Es básicamente ese, digamos, como el trabajo que hicimos en el libro, y que pues tiene más o menos, digamos, como esa perspectiva, ¿no? Desde hace muchos años, la preocupación de trabajar con estudiantes que en su momento desarrollaron los trabajos de grado con nosotros y que pues siguen con la preocupación de cómo seguir profundizando y trabajando asuntos que tienen que ver con los enfoques sociopolíticos de la educación matemática. Básicamente, profe Omar, eso sería lo que tendría para comentarles del libro. Espero no haber sido muy anecdótico. Y pues bueno, no sé si hay preguntas por ahí, que no tengo acceso a los chats y a las redes sociales por donde está pasando el video. Profesor Francisco Javier, muchísimas gracias por la presentación de su trabajo, este libro tan interesante. Agradecerle a usted y a la profesora Diana por este aporte tan importante, modelación matemática, un concepto muy, muy interesante, muy pertinente, y pues yo se lo tengo que decir, digamos, de un poco del sentido común, ¿no? La novedad en términos de lo que representa la educación matemática asociada con estas reflexiones sociopolíticas. Entonces, agradecerle inmensamente por abrirnos esta perspectiva, por comentarnos a la comunidad académica de este trabajo que reúne efectivamente también todas las reflexiones, las experiencias académicas de los estudiantes. No sé si hay preguntas por allí, vamos a mirar. Sí, parece que hasta ahora no. Bueno, mientras aparecen preguntas, profesor, yo quería preguntarle, bueno, entiendo, digamos, que con estos grupos han ido configurando ya un equipo de trabajo, ¿cierto? Un equipo de trabajo en investigación que reflexiona sobre el ejercicio, sobre la aplicación. En una de sus afirmaciones, usted nos dice que hubo, digamos, que hay tensiones en los colegios. Imagino que el grupo está en la tarea de recoger todas estas experiencias ya con los estudiantes de los colegios, aplicando esta perspectiva de análisis matemático, ¿no? ¿Cómo tienen proyectado, digamos, su trabajo investigativo en adelante, profesor? Sí, profe Omar. En general, digamos, para quien no está en la educación matemática,
Resulta una idea curiosa y novedosa el asunto de los enfoques sociopolíticos. Para quien está en la educación matemática, digamos, no tan profundamente, incluso también, porque pareciera que las preocupaciones de los educadores matemáticos son los problemas de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas asociados a contenido. Pero pues para quien ya se ha metido de lleno al asunto, es un enfoque, aunque nuevo, no es que tengamos muchos años. Toda la idea nace en una recontextualización que hace un profesor danés de las ideas de Paulo Freire y de otros filósofos de la Escuela de Frankfurt. Y pues bueno, nace una propuesta inicialmente para sostener la educación matemática en países en países desarrollados como Dinamarca. Lo que nosotros hemos intentado hacer en estos países es cómo reconceptualizar esa idea que se pensó en esos países desarrollados, en estos países en vía de desarrollo, en donde pues, somos con otra forma de pensar. Y ahí es, digamos, donde la idea sí se vuelve muy, muy interesante y muy novedosa y lleva muy poco tiempo, ¿no? No estamos hablando de más de 15, 20 años de desarrollo, un poco más si se quiere, pero no mucho. Efectivamente, el grupo que hemos venido constituyendo en la universidad, la red de educadores matemáticos críticos, ha venido creciendo. Yo espero que después de este fin de semana, en donde hagamos nuestro segundo encuentro, crezca mucho más y rompa las esferas del distrito y que puedan empezar a ser parte de ella profesores de otros departamentos y de otros lugares del país, incluso de la zona rural. Porque vamos a tratar de proponernos trabajo hacia esos lugares, o sea, poder tejer lazos con profesores de otras universidades, pero también con profesores de colegios de ciudades más pequeñas, más allá de Medellín, Cali, Bogotá, pero también de profesores que trabajan en zonas semiurbanas y urbanas incluso, y rurales, perdón, semirurales y rurales. Entonces, pues digamos que ese es como uno de los primeros retos que tenemos ahí, para ver cómo vamos recogiendo esas experiencias y particularmente con la pregunta que nos hacen sobre las tensiones. Los profesores de matemáticas, digamos que tenemos una tensión muy fuerte sobre nosotros en la escuela, porque sobre nosotros descansa en muchos momentos la promoción de los niños, conjuntamente con otras áreas, español, bueno, pero sobre eso nosotros recae mucho esa atención de cuáles son los niños que realmente se promueven o no se promueven. Y entonces eso hace que nosotros querramos tener un control muy, muy sobre los contenidos y podamos decir cuáles son los niños que saben y que no saben. Cuando uno entra a esos enfoques, un poco tiene que desprenderse de eso y ahí empiezan a generarse las primeras tensiones, pero también ellas se enraizan con cómo yo fui formado como profesor, con cómo yo fui formado incluso como estudiante de primaria y secundaria y lo que yo considero se debe aprender y enseñar en la clase de matemáticas, frente a las exigencias que nos hace una sociedad con tantas dificultades como la sociedad colombiana. ¿Sí? Son años y años en donde nos seguimos debatiendo entre unos y otros, donde las únicas soluciones que nos han ofrecido es eliminar al contrincante y no ha sido posible involucrarlo porque nosotros tenemos que construir sociedad con ellos, o sea, ni siquiera a pesar de ellos, es con ellos, incluso con aquellos que tienen ideas completamente contrarias a ellos, porque están ahí y pues es con ellos con los que nos vamos a hacer una sociedad en un futuro, no a pesar de ellos ni sin ellos, porque es, digamos, como el reto grande que tenemos ahí. Entonces esas tensiones son las que hacen que cuando uno está en la clase de matemáticas quiera de alguna manera empujarse a ese proceso de regresión y volver a llegar otra vez a lo que es la educación matemática tradicional. Entonces ahí hemos venido trabajando duramente, seguramente va a salir alguna mesa de trabajo este fin de semana que siga ahondando en esas problemáticas.
en los problemas de subjetividad que tanto están, digamos, de boga en este momento en la comunidad académica, y pues que nos permitirán seguir entendiendo y seguir viendo cómo aportarle a otros profesores que apenas están iniciando en el proceso, para que no sea un asunto tan tortuoso, aunque al ser un cambio, digamos, epistemológico de paradigma, pues tendrá que ser chocante, ¿no? No podrá ser una cosa así muy suave de pasar de un lado al otro. En algún momento tendrá que haber rupturas, y esas rupturas, como bien dice la profesora Gloria García, una de las profesoras del grupo con la Universidad Pedagógica, son dolorosas. Y como dolorosas, no hay nada que hacerlas en superarlas. Gracias, profesor. Recordarle a nuestra audiencia, a nuestros cibernautas, a quienes nos escuchan en directo y a quienes podrán escuchar esta charla, esta presentación del libro del profesor Francisco Javier y de la profesora Diana, que el libro se encuentra, lo pueden ubicar en la sección de publicaciones de la Universidad Distrital, que ha sido nuestra formación sociopolítica en educación matemática. Creo que se consigue al parecer de manera virtual, pero también de manera física, ¿verdad? Entonces invitarlos a consultarles, pero yo me lleno de preguntas, profesor, mientras ya aparecen las otras preguntas. En el sentido, digamos, de la modelación matemática, estamos hablando también de ¿ustedes se identificarían su trabajo como un trabajo interdisciplinario? Es decir, entraría a jugar la sociología, la psicología, la antropología, en general las reflexiones pedagógicas, también digamos, en el enfoque, en la configuración del enfoque. Sí. Bueno, el libro se consigue de manera física, él solamente está en esta edición. Yo soy privilegiado porque tengo una edición firmada por todos los autores. Pero él se consigue solamente físico. Pero se puede entrar a la página del fondo de editorial y ahí se puede comprar. Entonces, digamos que no es que tenga uno que ir hasta allá, hasta el fondo, y lo pueden comprar desde cualquier lugar. Entonces, digamos que no es de difícil acceso, no es tan complejo. Con respecto al asunto de la modelación, pues digamos que un poco poner en juego estas ideas de desarrollar pensamiento crítico en las clases de matemáticas, como lo expliqué muy rápidamente, parte por identificar problemáticas que sean sensibles, socialmente relevantes, decimos en algún lugar, para los niños o para los estudiantes que nosotros tengamos al frente, para los niños y niñas, y traerlas al salón de clase. Esas problemáticas generalmente van a ser hacia afuera de las matemáticas, casi nunca van a ser hacia adentro de las matemáticas. Y eso de pleno nos pone en un asunto o interdisciplinario o transdisciplinar, que tenemos que afrontar de alguna manera. Entonces, o abordamos el problema de tal forma que con varias disciplinas podamos solucionarlo, o abordamos el problema de tal manera que desde una disciplina se pueden ofrecer unas alternativas, desde otra disciplina otras, y bueno, ahí en esa complejidad vamos tratando de entender y comprender qué es lo que está sucediendo, y para nosotros, ¿qué sería lo ideal? Ese es un asunto bien interesante, ver cómo el mundo está andamiado con las matemáticas, pero que esas matemáticas dependen de quién lo andamia. O sea, una cosa es si yo formulo un sistema para el cobro del pasaje Transmilenio con los intereses y las particularidades que yo tengo, y otra cosa si lo formula, bueno, no quiero decir ningún nombre para no comprometerme, pero si lo formula, no sé, una de las personas que tiene mayor cantidad de usos en el sistema. A él le va a interesar más la ganancia, a mí quizás me puede interesar más la comodidad para el viaje. Y eso hace que el modelo matemático que surja sea distinto en tanto intereses de uno y de otro. Y así se andamia el mundo en particular. Gracias al interés que tiene quien modela y quien nos muestra lo que debe ser o no debe ser. Entonces, un poco de velar esos modelos que están detrás de
las situaciones que nosotros queremos estudiar y ofrecer alternativas que de pronto obedezcan más a nuestros intereses, pues nos pone de pleno en un asunto ahí, interdisciplinar o transdisciplinar, y nos permite traer para la reflexión en particular que nos interesa a nosotros como educadores matemáticos, qué ocurre ahí, ¿sí?, en la enseñanza y el aprendizaje de aula con los niños, que nos permite decir, hola, y vea cómo aprendemos matemáticas, pero vea cómo nos constituimos como sujetos, pero vea cómo abrimos posibilidades para el trabajo en colectivo. Y pues evidentemente las disciplinas que el profe Omar mencionó van a aparecer como determinantes en ese proceso de comprensión de ese fenómeno que como educadores y como investigadores en educación matemática queremos comprender mucho más a fondo. Gracias, profesor. Yo no me puedo quedar sin dos preguntas. Hay uno de los artículos que se llama Tensiones entre las prácticas pedagógicas del profesor de matemáticas y las políticas educativas. Le voy a hacer las dos preguntas de una vez. Una en relación con estas políticas educativas, ¿qué impacto ha tenido el enfoque que ustedes vienen promoviendo en términos de la definición curricular de las áreas de matemáticas para la educación escolar, entendiendo las tensiones que usted señala, ¿no? El profesor que de todas maneras está formado en esta perspectiva, pero que tiene que responderle también a eso que usted señala como un imperativo también del profesor de matemáticas. Sí, ¿cuál ha sido como ese impacto? ¿Están incidiendo? ¿Es posible incidir? ¿Lo tienen, digamos, en perspectiva? Y la otra pregunta es, quizás de pronto, así dentro del cuaderno de trabajo, dentro de las cosas a trabajar, estaría temas relacionados con la interculturalidad, por ejemplo, este enfoque, digamos, en contextos multiculturales, interculturales, dado que hoy pues, las escuelas también están constituidas por esa, digamos, esa confluencia de culturas, sobre todo en el ámbito urbano. Le dejaría hasta ahí esas dos preguntas, profesor, pero insisto que muy interesante el trabajo y en verdad causa bastante curiosidad la lectura. Sí, bueno, con respecto, sí, hay como dos tipos de tensiones que nosotros fuimos identificando y las que particularmente trabajamos en este grupo. Ahora no es una invención nuestra, no hay que reconocerlo, eso está en la literatura, y lo que nosotros hicimos de alguna manera fue recogerla y reconocerla en los asuntos que nosotros hemos venido desarrollando. En su momento parecía un asunto emergente, pero pues al revisar literatura nos dimos cuenta que ya se había trabajado en algunos lugares ese asunto. Uno tiene que ver con eso, con esas tensiones que uno sufre como profesor. Como mencionaste al inicio, yo fui profesor de la Secretaría de Educación por 7 años, en un colegio en donde los estudiantes tenían muchas dificultades económicas, sociales, políticas. Y fue ahí donde yo en algún momento llegaba a mis clases de matemáticas y yo decía, pero ¿yo qué le estoy aportando a estos estudiantes con tantas dificultades y haciendo reflexiones numéricas o algebraicas que en alguna medida a veces no tenían sentido para ellos? Y en cambio, cuando me salía del salón de clases y hablaba sobre problemáticas inherentes a ellos mismos, la cosa se volvía muy interesante y podía yo reflexionar con ellos muchos asuntos y decía, pero ¿por qué no puedo yo articular las dos cosas, traerlas y que en las clases de matemáticas podamos pensar ese asunto? Y digamos que un poco en ese atrevimiento y un poco también con el apoyo de profesores de la Universidad Pedagógica en ese momento y con profesores de universidades internacionales, porque nos montamos unos proyectos de investigación ahí, pues nos dimos a la tarea de hagámosle, desarrollemos prácticas pedagógicas en el colegio. Y particularmente yo como profesor sentía la tensión de las maripositas en el estómago, o sea, ahora qué estoy haciendo yo en la clase y cuáles son las preguntas que los niños me están haciendo y de aquí cómo van a salir las matemáticas
¿Y yo cómo le voy a responder a la coordinadora cuando me pregunte dónde va el plan de estudios? ¿Y cómo me tengo que reinventar el currículo de tal manera que ahora ya no haya una secuencia exactamente lineal de contenidos, sino que yo desarrolle también otros asuntos con los estudiantes? Digamos que esas tensiones son muy fuertes y hacen que muchos profesores en ocasiones renuncien al asunto y digan, no, yo mejor voy atrás y continúo pues en la zona de confort en la que pues nadie me cuestiona, nadie me pregunta, pues porque además sé muy bien lo que estoy desarrollando ahí. Digamos que ese es un tipo de tensiones que se trabajan y se desarrollan en el intento de involucrar estas ideas en las aulas de matemáticas. Y el otro fue el identificado por estos autores, Marta, Cristian, Dori y Rubén, que son esas tensiones de tipo político que tiene uno cuando uno contrasta lo que está desarrollando con las políticas educativas, bien sea a nivel macro, bien sea a nivel institucional, nivel local, pues que le hacen a uno en algún momento decir, espera un momento, ¿qué es lo que estamos desarrollando con los niños? Y cómo nosotros podemos, además de contribuir al desarrollo de esas políticas, porque pues no se trata tampoco de declararse en contra y a ultranza de ellas, pero cómo a pesar de ellas, así de pronto vale la pesar, nosotros podemos desarrollar pensamiento crítico con los estudiantes. Y cómo nos movemos en una cierta frontera trabajando. En el trabajo que nosotros desarrollamos vamos ahí, en lo que está en esos capítulos, porque es lo último que hemos escrito, pero identificamos que hay profesores que han ido avanzando muchísimo más. Hay una profesora en la Universidad de Antioquia que está haciendo su doctorado. Ella vino a hacer con nosotros su pasantía de investigación y ha venido trabajando fuertemente sobre cómo desarrollar estas ideas de la educación matemática crítica en la reinvención de un currículo, que ya no lo llama exactamente así, pero sí es como con profesores sentarse a pensar en el asunto de involucrar estas ideas de la educación matemática crítica y cuáles son los asuntos que tienen que moverse ahí para que se pueda desarrollar un currículo cuya idea o cuyo eje central sean estas ideas de los enfoques sociopolíticos de la educación matemática. Pero no podría contar más allá de eso, no he vuelto a hablar con ella del trabajo, aún no lo ha sustentado tampoco, entonces hay que seguir mirando hacia allá, pero está la posibilidad de desarrollarlo y seguramente vamos a encontrar ahí evidencias de que el asunto es posible y cómo de pronto lo podemos desarrollar. Pues profesor, muchísimas gracias, profesor Francisco Javier, muy amable por la presentación de su libro. Creo que nos deja para los mortales de las matemáticas, nos deja abierta un tema bastante interesante que seguramente puede resultar provocador para que investigadores digamos, de las ciencias humanas en otros aspectos podamos interesarnos en hacer trabajos de este tipo y mostrarle a nuestros estudiantes la importancia de esto. Entonces, no tuvimos preguntas, pero quedamos allí ya en la red, queda presentado el libro y nuevamente invitarlos a comprarlo, a consultarlo y a poder... Ahí hay algún correo, ¿verdad, profesor? Sí, deben estar ahí los contactos y eso, pero básicamente quien quiera comprarlo es entrar a la editorial de la Universidad Distrital. Uno digita ahí en cualquier buscador y ahí le sale y ahí ya le dan el ABC para poder acceder. Bueno, profesor, entonces nuevamente muchas gracias y muy buenas tardes. Yo quiero invitarlas a nuestro próximo seminario permanente que tendrá lugar el día 15 de junio con la profesora Yolima Gutiérrez y el título de su trabajo: Las comunidades de investigación, formación e innovación desde la pedagogía del diálogo y la autonomía. Quiero decirles que este espacio es un espacio promovido por la Coordinación de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación, que llevamos ya con nuestra versión número 46.
Es decir, ya tenemos una riqueza de exposiciones, de presentación de trabajo, de libros, de experiencias investigativas que dan muestra de lo que hacemos en la facultad. Entonces, no me queda más sino volverle a agradecer, profesor, y para esperarlos entonces el día 15 de junio en esta misma sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están detrás de su equipo, a la Red Rita por habernos facilitado esto. Y bueno, nos vemos en la próxima a ver cómo va la cosa. Gracias, profesor. Gracias a la Red Rita, gracias, Tatiana, y gracias a todos y todas que hacen posible este espacio. Buena tarde.